Buenos días, mi nombre es Karen Tatiana Córdoba Villota. A continuación explicaré la evolución y características morfológicas de los peces. Los peces son animales de sangre fría, caracterizados por poseer vértebras, branquias y aletas. Dependen fundamentalmente del agua, ya que es el medio donde ellos habitan. La morfología, aunque las diferentes especies de peces varían mucho entre sí, es cuanto a su apariencia externa. Tan solo se trata de variaciones a la estructura fundamental muy simple. Podemos describir los peces como vertebrados acuáticos con extremidades transformadas en aletas para la natación. Tenemos dos clases de especies, que son los peces cartílados y los peces óseos. Los cartílados son los más primitivos y se caracterizan por tener el esqueleto cartilaginoso. Los peces óseos son que tienen el esqueleto óseo, su cuerpo cubierto por escamas. Cresta lateral sobre el pedúnculo caudal, generalmente compuesta de un tipo de escamas escutes que proveen estabilidad y soporte a la aleta caudal. Pueden ser un par de quillas, una a cada lado o dos pares arriba y abajo. Las aletillas, que son aletas pequeñas, generalmente posterior de las aletas dorsales y anales. De igual manera encontramos los órganos de los sentidos, que son la mayor parte de los peces, poseen sobre los flancos una línea definida y que va de la cabeza a la región caudal y que incluso puede comprometer la aleta caudal. Esta es la línea lateral. El sistema de la línea lateral es una estructura especial que no se encuentra en el hombre ni en otros animales terrestres y puede ser considerada como un toque a distancia, que refleja la forma de un radar y sonar y completamente la visión de los peces. Esta recibirá según el sentido de la dirección, que les permite reconocer el origen de ondas transmitidas por el agua desde otros cuerpos. Los ojos de los peces pues es básicamente como el humano, pero no tiene párpado, no puede cerrarse, está reducido en peces como lampreas, esturiones y bagres, y prácticamente está ausente en peces que habitan en cavernas. Debido a las propiedades ópticas del agua, los peces son miopes. Con respecto a la audición, los peces tienen solamente oído interno y en ellos faltan las otras dos regiones bien conocidas en el oído humano: el externo, que termina internamente en el tímpano, y el oído medio, que contiene el martillo, yunque y estribo. También faltan los peces la cóclea del oído interno, presente en los demás vertebrados, de modo que carecen de pabellones auditivos, pero sin embargo pueden oír gracias a este oído interno. El sentido del olfato para ellos está muy desarrollado y puede incluso reconocer los arroyos solamente por el olor, lo que es muy importante para los peces que realizan migraciones. El olor también cumple un papel importante en la detección de la comida y probablemente también influye en algunos en la detección de las parejas. Las aperturas nasales no se abren en la garganta como el hombre y no se usan para respirar, terminan en cavidades profundas que son el centro para el sentido del olfato. En muchos peces cada orificio nasal tiene dos aberturas, por ellos puede pasar una corriente continua de agua. El sentido del gusto se desarrolla mejor en los peces que de preferencia son activos en la noche o los que viven permanentemente en aguas turbias oscuras, porque las papilas gustativas se desarrollan en áreas de la superficie corporal de las aletas y también en la boca. La barbilla que existe alrededor de la boca en peces como bagres, moridos y carpas están relacionadas con este órgano de los sentidos y son sensibles tanto para el tacto como para el sabor, de modo que pueden percibir alimento por ambos sentidos. Para la respiración, el oxígeno es esencial para la existencia de todo tipo de vida, como bien se sabe. Los peces lo toman directamente del agua a través de unos órganos filamentosos llamados branquias o filamentos branquiales. Una branquia consiste de una hilera doble de filamentos branquiales delgados, que esos están provistos de placas transversas diminutas con epitelio delgado y capilares entre las arterias eferentes y aferentes. Un pez respira abriendo la boca para que entre el agua y cerrándola para hacerla pasar por las branquias, para que finalmente salga a través del ósculo. Bajo condiciones ideales, en esta acción puede captar un 80% o más del oxígeno presente en el agua.
Puede que este proceso es altamente eficiente en animales, ya que la concentración de gas en el agua es muy baja, no es más del 1%, comparado con un 21% que en el aire. Por eso se dice que un pez fuera del agua muere, ya que la gran mayoría de ellos no puede captar el oxígeno del aire. La natación de ellos se realiza mediante el accionar de una serie de músculos o paquetes musculares, llamados miómeros, ordenados oblicuamente en los flancos o lados del cuerpo y asistidos por las aletas. Cuando un pez nada, la concentración sucesiva y alternada de los segmentos musculares de cada lado, de adelante hacia atrás, de aleta caudal o movimiento ondulante lateral que impulsa al animal hacia adelante. La musculatura del tronco se dispone en forma simétrica a uno y otro lado de la columna vertebral, y los segmentos musculares son separados por septos de tejido conectivo. Como el cuerpo de los peces está poco irrigado, la carne es generalmente blanca, pero en peces demasiado activos y con metabolismo reacelerado, los músculos están más irrigados, por lo que ciertas partes toman un color más oscuro, por ejemplo un color rojizo. Eso sería la anatomía externa. Ahorita les voy a explicar sobre la anatomía interna, que pues dentro de esa está el hígado, que es generalmente grande, bilobado, y en esas ocasiones se acumula grasa de reserva. También está en los teleostos. La forma del hígado es sumamente variable, pudiendo ser 2 o 3 gran números de lóbulos. El tracto digestivo varía de acuerdo con los hábitos alimenticios de cada pez, que puede ser corto como la mayor parte de las especies carnívoras y largo como las herbívoras. El estómago es un órgano con la forma de simple saco, el cual el alimento es parcialmente dirigido antes de pasar a través de la válvula pilórica en el intestino. El corazón dice que puede ser de 2 cámaras, ya siendo la región pericardia de la cavidad del cuerpo donde aire impulsa la sangre cargada de alimentos a todas partes del cuerpo. El plasma sanguíneo pues contiene los glóbulos rojos y blancos, alcanzando los más alejados extremos del cuerpo a través de bien definido y cerrado sistema de arterias, capilares y venas. El sistema linfático pues está constituido por vasos y espacios y vasos linfáticos. Los primeros se constituyen principalmente en el espesor de las paredes del corazón, en el pericardio y túnica adventicia de los vasos. A través de los riñones, los desechos de los aminoácidos son sacados de la circulación. De igual manera, la mayoría de ellos presentan una vejiga gaseosa, que los peces se agrupan en todos tipos como fisostomos y fisoclistos. En los fisostomos existe un conducto especial que comunica la vejiga con el esófago. Se le denomina conducto neumático, lo que les permite expulsar rápidamente la vejiga cuando el pez asciende rápidamente. Por el contrario, incorporar más gas para mantener la flotabilidad en sus descensos a zonas más profundas, tragando el aire directamente a la superficie del mar. En los fisoclistos no existe este conducto de comunicación entre la vejiga y el digestivo, de manera que el equilibrio de las presiones se regula directamente en la vejiga a través de la red admirable, que es una zona muy irrigada, por medio lo cual a través de la sangre se intercambia gas. Bueno, la reproducción de los peces y los anfibios es estrechamente relacionada pues con el medio acuático. Los peces siempre viven en el agua, mientras que los anfibios nacen en el agua y vuelven a ella para reproducirse. La mayoría de los peces se caracteriza por su fecundación externa y su reproducción ovípara, que los anfibios nacen como una larva acuática que se desplaza con una cola y respira mediante branquias. Cuando esta larva, llamada renacuajo, ha crecido lo suficiente, sufre un proceso de metamorfosis donde desarrolla patas y pulmones y pierde la cola y las branquias. En la reproducción de los peces se encuentran 3 patrones generales, que son los vivíparos, los ovivíparos y los ovíparos. Los vivíparos son aquellos que paren a su cría ya completamente juvenil, que es formada, que el requerimiento del proceso de fertilización interna es una característica de especialización obligada en este grupo. Peces cartilaginosos, que son la mayoría, que poseen una estrategia vivípara de reproducción, por ejemplo los tiburones, las rayas. Los machos de esos grupos poseen una modificación con sus pequeñas denticulaciones. Aquí también están tipos de aletas. Aletas dorsales, que están localizadas en la superficie externa en paralelo a la notocorda, o sea, columna vertebral.
que sirven para proteger del balanceo y asistir en vueltas y paradas bruscas. Un pez puede tener hasta 3 de ellas. De igual manera está la aleta caudal, que es la aleta de la cola, que está ubicada en el final del pedúnculo caudal. Según su forma se clasifican en heterocerca, que es la columna vertebral se extiende a lo largo de un lóbulo de la cola, por lo tanto la cola es asimétrica. Epicerca, que es el lóbulo superior, que es el más largo, como por ejemplo el de los tiburones. Hipocerca, que es el lóbulo inferior, el más largo, como los peces voladores. La protocerca, la cola caudal, que se extiende alrededor de la columna vertebral, presente en embriones de peces. No se debe confundir con una cola continua formada por la aleta caudal, que se encuentra unida a las aletas dorsales y anales. La dificerca, que es la aleta caudal tribobulada, que se encuentra en celantos y peces pulmonados, donde la vértebra se extiende hasta el final de la cola. La homocerca, que las vértebras no se extienden hacia ningún lóbulo y la cola es más o menos simétrica. De igual manera está la aleta anal, que se localiza ventralmente en la superficie posterior del ano y que se utiliza para estabilizar el pez durante su nado. Las aletas pectorales, que están ubicadas al lado, justo detrás del opérculo, y son homólogas a las extremidades anteriores de los tetrápodos. Una función peculiar de las aletas pectorales, altamente desarrolladas de algunos peces, es la creación de fuerza de elevación dinámica, que por ejemplo ayuda a los tiburones a mantener la profundidad y permite el vuelo de los peces voladores. Están también las aletas pélvicas, que son también llamadas aletas ventrales, que están ubicadas ventralmente bajo las aletas pectorales, que son homólogas a las extremidades posteriores de los tetrápodos. Está la aleta adiposa, que es una aleta suave y carnosa encontrada sobre la espalda, detrás de la aleta dorsal y justo anterior a la aleta caudal. De igual manera está la quilla caudal, que se encuentra en algunos tipos de peces de nado rápido justo por delante de la aleta caudal. Esa es una creación de sus aletas ventrales en forma de órgano copulador, que les sirve para transferir los espermatozoides durante la fertilización interna. La reproducción en los ovivíparos también requiere fertilización interna. Son aquellos donde los huevos son retenidos por la madre hasta la eclosión, pero la nutrición del embrión no depende de la madre, sino del vitelo del huevo. Esta estrategia reproductiva no es muy común en los peces marinos. En este grupo se encuentran los machos, que tienen la aleta anal llamada gonopodio, que es la que se modifica para introducir los espermatozoides en la cavidad ovárica de la hembra. Por último está la gran mayoría de los peces que son ovíparos, que estos son los huevos son expulsados al medio y la fertilización es externa, aunque en raras ocasiones se pueden suceder eventos donde ocurra fertilización interna antes del desove. Pues en la mayoría de los casos de los peces la reproducción va a ser externa, o sea que tiene un lugar fuera del cuerpo de la hembra. Se depositan los huevos en un nido o los abandona al capricho de las corrientes ánicas para que esos huevos sean fecundados. Resulta indispensable que el macho vierta su esperma sobre ellos en el momento oportuno. Nutrición y alimentación de los peces. Los peces son animales vertebrados de vida exclusivamente acuática, por lo que tienen una limitación especial a la hora de alimentarse, pues ya que solamente pueden acceder a nutrientes que provengan del agua dulce o salada. Los peces para sobrevivir necesitan consumir materia orgánica como plantas, otros animales o alimentos ya preparados que contengan materia animal o vegetal. Por lo tanto es muy importante asegurar a los peces de la granja alimentos necesarios tanto en términos de calidad como de cantidad. Selección de alimentos para peces. Existen 3 alimentos utilizados en estanques de peces: alimentos naturales, alimentos complementarios y alimentos completos. El primero es alimentos naturales.
son aquellos naturalmente presentes en estanques. Pueden ser detritos, bacterias, gusanos, insectos, caracoles, plantas acuáticas y peces. Su abundancia depende en gran medida de la calidad del agua, la aplicación de cal, la fertilización y particular la fertilización orgánica. Puede ayudar a proporcionar a los peces un buen suministro de alimentos naturales. De tipos de alimentos naturales. Los alimentos naturales presentes en un estanque de peces son muy diversos y normalmente consisten en una compleja mezcla de plantas y animales. Varían desde microscópicos a un tamaño relativamente grandes. Pueden estar vivos o muertos y provenir de descomposición bacterial. Se encuentran generalmente presentes en varias partes del estanque, como por ejemplo la cerca de la orilla en forma de plantas altas con raíces, flotando en el agua como plancton, en la superficie del fondo o dentro del mismo, como gusanos, larvas de insectos y caracoles. Otro tipo de alimentos son los alimentos complementarios. Son alimentos que se suministran regularmente a los peces en los estanques. Normalmente consisten en materiales económicos y disponibles localmente, por ejemplo plantas terrestres, desperdicios de comida o productos derivados de la agricultura. También existen los alimentos completos, al igual como los alimentos complementarios. Estos también se suministran de forma regular. Consisten en una mezcla de ingredientes cuidadosamente seleccionados para proporcionar de todos los elementos nutritivos necesarios para que los peces crezcan bien. Deben estar hechos de forma que sea fácil ingerirlos y digerirlos. Estos alimentos son muy difíciles de preparar en la granja y normalmente son bastante caros. El sistema de producción de la granja puede definirse en esta función del tipo de alimentos que suministran los peces. Por ejemplo, los extensivos. La producción de peces depende exclusivamente de alimentos naturales. También está lo semi-intensivo. En esta la producción de peces depende de alimentos naturales y de alimentos complementarios. Se pueden criar más peces en este estanque. También están los intensivos. La producción de peces depende exclusivamente de alimentos completos y la tasa de población no depende de la disponibilidad de alimentos. Pasa a depender a otros factores como por ejemplo la calidad del agua. Algunos de los hábitos de alimentación natural de los peces adultos. Los peces adultos se clasifican en categorías diferentes de acuerdo a sus preferencias alimenticias. Por ejemplo, están los herbívoros, que prefieren materiales orgánicos como fitoplancton y plantas mayores. También están los omnívoros, que ingieren una mezcla de varios alimentos naturales, aunque casi todos ellos tienen preferencias a ciertos alimentos como zooplancton, fauna del fondo del agua, como por ejemplo la carpa, detrito del fondo, como por ejemplo el rigal o ciprínido indio, y el fitoplancton. También están los carnívoros, que prefieren alimento animal como insectos, renacuajos, ranas y peces más pequeños. Los peces son los únicos animales vertebrados que están realmente ligados al medio acuático para desarrollar su vida, así que su distribución en la tierra dependerá de las aguas que ellos puedan habitar. Por ejemplo, están los grandes grupos de peces. Estos grupos de peces, según el tipo de agua que puedan ocupar, son peces de agua dulce o peces marinos. Los primeros viven en lagos o ríos, mientras los otros habitan en mares o océanos. Algunas de estas especies pueden pasar periodos de su vida en un hábitat y luego pasar al otro. Normalmente la alternativa se debe a procesos reproductivos, pero en algunas especies no es realmente motivo de cambio de aguas. Laura Valencia, y a continuación les explicaré sobre la distribución geográfica y el comportamiento y el uso de los peces. Comenzamos con la distribución geográfica. Colombia es el segundo país del mundo con mayor riqueza de peces de agua dulces. Hay entre 1.494, de los cuales 374 existen únicamente en el país. El número de especies registradas por región hidrográfica son: en el Amazonas 706, en el Orinoco 663, en el Caribe 223, en el Magdalena 220 y en el Pacífico 130. 76% están distribuidos en la región transandina. Seguimos con el comportamiento. La gran mayoría de los peces, si están bien alimentados, no tienen que competir por la comida, pero si tienen hambre, el pez más agresivo terminará alimentándose del pez más tranquilo. Los peces carnívoros son peces muy agresivos y algunos de ellos hay que tenerlo prácticamente solos o con miembros de su misma especie, como en el caso de las pirañas o del Óscar.
Se pueden mezclar peces que pertenezcan a una misma familia o subfamilia, siempre y cuando tengan sus tamaños parecidos, sin olvidar que dentro de una misma familia o subfamilia podemos encontrar especies muy agresivas. Esta constante vulnerabilidad a la que están sometidos y esa lucha por sobrevivir de la que son protagonistas les ha permitido evolucionar y desarrollar habilidades cognitivas que los convierten en una especie muy inteligente. Estudios comprueban cuatro casos que los hace inteligentes. Reconocimiento visual. Estudios han demostrado que ante la aparición de otro pez, una simple mirada les alcanza para reconocer patrones de color de la cara y diferenciar si se trata de un amigo o un enemigo. Segundo, protección de sus crías. Estudios han demostrado que el pez es capaz de reconocer a sus crías incluso cuando todavía son pequeños embriones. Curiosamente, esta notable habilidad les lleva a escupir los embriones si se tratan de sus descendientes. 3. Trabajo en equipo. Estos peces usan toda su fuerza y trabajan en equipo para lograr empujar objetos hasta 10 veces su propio peso. Y cuarto, tienen un lenguaje corporal. Estudios han demostrado también, revelan que el pez es capaz de utilizar el lenguaje corporal para sincronizar sus ataques y tiende a mover la cabeza en señal de una acción. Este comportamiento no solo se ha observado en los peces de arrecifes de coral, sino en especies de todo el mundo. Y para finalizar, les voy a hablar sobre el uso. Los peces se utilizan principalmente como alimento, que se pueden consumir como en latas, como sardinas, en aceites también. Lo podemos encontrar también en salmón, que es el arenque, el bacalao, en escabeche, que es el atún. Se calcula que alrededor del 29% de la producción mundial del pescado se emplea para fabricar distintos productos no destinados al consumo humano, sobre todo en harina y aceite. Para obtener vitaminas, que se obtiene principalmente el bacalao, el atún y de los tiburones. También se utiliza para obtener productos industriales, como aquí se utiliza el caviar y los piensos para el ganado. Son bases importantísimas de industrias de conservación y también se los incluye algunos como mascotas. Gracias.